Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. A todos los que están mirando a través de nuestra página de Facebook, ARMH Argentina, estamos transmitiendo en vivo. Este es nuestro quinto conversatorio. El de hoy se llama Construyendo Memoria entre Generaciones, Historias entre España y Argentina. Y estamos acompañadas de 4 luchadoras. La verdad que es un lujo las 4 invitadas que tenemos hoy. Les cuento que mi nombre es Adriana Fernández. Hace aproximadamente 2 años, inspiradas en la ARMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que tanto trabajo en España luchando con la unidad de los crímenes del franquismo. En ellos hicimos y presentamos, junto con Inés García Holgado, que es la otra querellante, la causa por los crímenes del franquismo, presentamos y nuestros objetivos son la recuperación, la divulgación y la dignificación de la memoria histórica con relación al genocidio cometido en España a partir del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Bueno, esta es la forma que tenemos a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, de poder comunicarnos, de poder reunirnos. Entonces, en el conversatorio de hoy vamos a hablar un poco de esta memoria entre mujeres, con estas invitadas de lujo, como ya dije, que son Manuela Bergerot, Alba Lancelotto, Mariana Tero Wells y, bueno, Norita Cortiñas, que no necesita tampoco ni presentación. Bueno, sabemos que las mujeres, de alguna manera, han sido siempre objeto de todos los regímenes dictatoriales, de un saneamiento quizás muy especial. Y ellas han militado y han exigido justicia tanto en España como en Argentina. Tanto en la dictadura franquista como en la dictadura argentina, las mujeres siempre han sido este objeto de saneamiento. Pero a su vez, también de ellas han salido los grupos de resistencia más valiosos. Y a través de ellas también empezamos a construir esta memoria histórica. Hoy, entre madres y entre hijas. La que primero nos va a dar un testimonio es Manuela Bergerot, que está graduada en Educación, diplomada en Economía Archivística en la Universidad, se ha especializado en política de memoria en España y Argentina. Trayectoria profesional en el ámbito de la memoria histórica comenzó con trabajos de investigación y comunicación desde la querella argentina. Yo la conozco desde ese lugar. Para mí es un orgullo que hoy esté con nosotras. Tengo este libro, que ella es una de las autoras, y quiero leer un párrafo que dice: el feminismo es en la actualidad el movimiento que más poder tiene de transformación de todos los ámbitos de nuestra vida y de la sociedad desigual en la que vivimos. Tiene un efecto transformador también en la construcción de memoria. Recordamos desde el presente. Por eso la memoria no solo está vinculada al pasado, sino a la convivencia cotidiana de ese presente. La memoria feminista nos habla de las violencias y las acciones que hemos sufrido históricamente allí. Los dejo con Manuela. Gracias por estar.
Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Pues muchísimas gracias, chicas, porque, bueno, además la palabra conversatorio me encanta. La memoria tiene ese poder multiplicador y cuando se pone en juego entre diferentes generaciones que hemos experimentado o construido memoria desde diferentes lugares es cuando más potencia tiene, sin lugar a dudas. ¿Me escucháis bien, no? Sí, sí. Antes de hablar un poquito en base como ese punto de partida que nos propones, Adriana, de ese libro que compiló, se encargó de compilar la abogada de la querella argentina, Ana Messuti, que nos juntó a diferentes autores y autoras que, bueno, hacemos memoria no solo desde ámbitos académicos, sino desde, bueno, algunos como René Pacheco, exhumando cosas en aquella época, seguro que Adriana conoce como en la época de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Partiendo desde ahí, hay un hito importante que se acerca, estamos todas expectantes en España y todas las personas involucradas en la querella argentina desde Buenos Aires, y es que el 3 de septiembre está convocado Rodolfo Martín Villa para declarar ante la jueza Servini, ya que, como todas sabéis, está imputado por la matanza de Vitoria de marzo del 76. Sabéis que tras varios intentos de impedir estas declaraciones por videoconferencia desde el consulado argentino en Madrid, que en el 2016 la Fiscalía General del Estado mandó un comunicado interno, básicamente para imposibilitar estas declaraciones en el marco de la querella argentina, bajo el principio de justicia universal. Hoy por hoy parece que Zoom no solo nos ha acercado en la pandemia, sino que también puede llegar a permitir que Rodolfo Martín Villa vaya a declarar ante Servini. Es un... Antes, como digo, porque ya sabemos que en otras ocasiones se han puesto todas las herramientas para que esto se imposibilite, pero es que es muy simbólico que el otro día en el manifiesto que firmaron muchos hombres que fueron parte de la transición de la dictadura a la democracia en España, en apoyo al rey emérito Juan Carlos I, fugado de España cuando se ha salido a la luz delitos fiscales. No es casual que uno de esos firmantes de ese manifiesto sea Rodolfo Martín Villa. Así que, y no es casual también que muchas de las personas, de las generaciones que están cuestionando absolutamente el lugar de la monarquía en España, de esta monarquía borbónica, sea también las mismas generaciones que están cuestionando la impunidad del franquismo, que no tienen naturalizada esa impunidad y que, están cuestionando un sistema heredado y todo un Estado, ¿no?, que, como siempre decimos, una democracia que ha sido construida en España sobre fosas comunes y no sobre el derecho a la justicia. En mi caso, como en el de todas vosotras, lo personal es político. Yo como refugiada política de la dictadura argentina junto a mis padres en Madrid, es cierto que yo, crecer lejos de tu gente, hace que no haya un silencio impuesto, pero sí mucho miedo heredado, en tu propia familia, en tu madre, en mi madre sobre todo, con la que he crecido en Madrid, y no ha habido mucho espacio para poder hacer preguntas, ¿no? Y quedan muchas cuestiones ahí que vas creciendo con demasiadas lagunas sobre tu propia historia y que yo tengo dos disparaderos por los cuales yo me empiezo a cuestionar y a intentar buscar respuestas. Una
es, bueno, cuando empiezo a estudiar en la Facultad de Archivística en Madrid, yo sé por la experiencia personal reparatoria que tiene cuando una víctima de la dictadura, como es el caso de mi padre, que a través de la Comisión Provincial de la Memoria en La Plata se le entrega todo el legajo que la policía le había incautado y que había generado informes de vigilancia, incluso entrada la democracia tanto en Argentina como España, yo sí que heredo ese valor de reparación que tiene tanto en lo individual como en lo colectivo. Así que cuando empiezo a estudiar en la facultad acá en Madrid, bueno, le propongo a una tutora hacer una investigación, un análisis comparativo entre el Archivo Nacional de la Memoria de Buenos Aires y el Centro Documental de Memoria Histórica en Salamanca. Obviamente partía de una hipótesis en la cual era muy evidente que la archivística en España se regía más por un principio del proceso de atesorar y conservar la documentación que ha generado el propio pueblo antes que ese principio de difusión y sobre todo como una herramienta, como ver la visión del archivo como garante de justicia, porque aquí todavía en España, bueno, ni se pensaba que las víctimas del franquismo podían tener derecho a la justicia. Y en ese proceso académico, en esa hipótesis, en esa investigación que hice en viajes a Buenos Aires al Archivo Nacional de la Memoria y acá al Centro Documental de Memoria Histórica, me doy cuenta, bueno, obviamente ratifico esa hipótesis, no solo para con las víctimas, sino para el pueblo español, en el derecho a conocer la verdad. Y ahí, bueno, ahí me doy cuenta que se me queda corto eso, ¿no? Le digo, además a la profesora, a mi tutora, le digo, bueno, es que quiero hacer esta investigación y ella, le digo, esto es importante para la identidad del pueblo español, pero para las nuevas generaciones, porque esto no lo han estudiado en ningún libro de texto, ni en la secundaria, ni en nada. Y ella ahí me dice, qué pesaditas que sois las argentinas con la identidad. Bueno, a mí eso fue sin duda el resorte que necesitaba como de cabezonería, bueno, pues más allá. Si tú no le quieres poner palabras a esto, bueno, pues yo como argentina, si tenemos el tópico de que somos charlatanas, pues sí, frente a 40 años de silencio en democracia, me voy a dedicar a investigar y a ponerle palabras a esto. Pero como digo, la academia en ese momento en España, bueno, la Facultad de Archivística no hacía ninguna labor académica en su programa educativo, no tenía nada relacionado con este tema. Y ahí me pongo a contactar, veo la desconexión que tiene realmente con la propia sociedad, con las víctimas del franquismo en Madrid. Entonces entro en contacto ahí directamente con una asociación de expresos del tardofranquismo y expresas en la que se habían aglutinado en torno a la querella argentina contra los crímenes del franquismo a través de nuestro gran y añorado Carlos Eslepoy, Carli, y con Ana Mesuti. Y bueno, no es casual también que dos argentinos nos empezaran a dar lugar a personas más jóvenes dentro del marco de la querella argentina. Porque si algo tiene la derecha, que ha hecho muy bien en este país, en España, es anclar la memoria a que es una cosa cronificada en el pasado. Es algo sobre el cual no se puede operar, no se puede transformar, como si no fuera una herencia que tenemos el derecho a recibir y para superar todos aquellos logros, esos derechos y libertades de todas esas mujeres y hombres que nos preceden. En ese punto de la querella argentina, bueno, les ofrezco, ¿no? Les empiezo a ofrecer un poco mis herramientas teóricas sobre archivística, pero las necesidades se desbordaban absolutamente, como sabe Adriana muy bien. Así que, bueno, empezamos a generar un archivo con las historias de vida y de militancia de los querellantes del tardofranquismo, que desde aquí pongo a disposición de todo lo que fuimos
generando para el Archivo Nacional de la Memoria, porque hoy por hoy en España, en el 2020, a 10 años de la querella argentina, no hay ningún archivo en España que esté, bueno, haciéndose cargo de toda esa documentación. Así que parece que no sé solo si el derecho a la justicia vendrá gracias a Argentina, sino también, bueno, ese derecho a garantizar la memoria a través del Archivo Nacional de la Memoria que preside ahora Mariana Tello. Voy cortando ya, me imagino que poco tiempo, pero solo quería añadir partes simbólicas, porque a lo mejor la querella argentina hay mucha gente que solo entiende enmarcada como en el proceso, en los logros jurídicos, ¿no? Pero la querella es un proceso vivo que genera muchos valores, que lo sigue generando, no solo ha logrado exhumar varias fosas, no solo ha permitido, como dice Ana Messuti, que la palabra sea dicha en el lugar que corresponde, en sede judicial, ese peso, ¿no? que yo recuerdo al acompañar a Mersona Puig Antich a declarar por el asesinato de su hermano Salvador ante Servini, y que cuando salió dijo, bueno, es que esto tiene un peso porque ahora ambos tienen que quedar en el lugar de la historia que les corresponde, ¿no? A Utrera Molina, al ministro que dictó aquella sentencia, uno de los que dictó la sentencia de muerte a Garrote Vil, y de su hermano por ser un hombre que luchó contra la dictadura. Y como digo, para cerrar, en este proceso de acompañamiento de las víctimas y los familiares que acompañábamos a declarar a Argentina, que no solo iban a declarar, sino que en esos viajes se produjo, como dice una amiga antropóloga, Marina Montoto, la construcción social de la víctima del franquismo gracias a esos viajes de ida y vuelta entre España y Argentina. Estas víctimas y familiares los acompañamos varias veces a hacer la ronda de abuelas y madres de Plaza de Mayo, y era muy emocionante porque la potencia que se daba en todos esos vínculos que hay entre estos dos países, desde el exilio republicano, desde el exilio de los 70 Argentina a España, era muy fuerte cómo estas víctimas y familiares españolas veían cómo la memoria en Argentina ocupaba un espacio público. Es necesario que la memoria salga del espacio privado al que ha sido escondido, incluso en democracia. Es imposible que los jóvenes hereden, que se ponga en juego esa construcción de memoria intergeneracional si no hay espacios colectivos, espacios públicos donde se ponga en juego esa memoria colectiva. Y esta gente veía cómo en la ronda se sumaban gente de todas las edades, que incluso pasaban y se sumaban a rondar con las abuelas y las madres, porque entendieron que es lo contrario que lo que pasa en España. Acá, como decía antes, la memoria por parte de la derecha ha sido bien anclado a una piedra del pasado, como para que esto fue hace mucho, ya no se puede hacer nada sobre ello, como si no hubiera víctimas todavía hoy con derechos fundamentales vulnerados. Y como digo, estas víctimas veían que era la memoria en Argentina algo ligado totalmente al presente. Y más cuando veían a madres y abuelas que no solo eran acompañadas en esa ronda, sino que ellas acompañan en cada cuestión que afecta a la defensa de esos valores por los cuales sus hijos o sus hijas fueron detenidos, secuestrados, desaparecidos, y que ellas hoy continúan en el presente, porque es como digo, algo que nos atraviesa en el presente y que hace alusión, para cerrar, Adriana, a ese fragmentito que hacías sobre en nuestro libro de Construyendo Memorias. La memoria se practica desde el presente y, por tanto, está atravesada por estas problemáticas y bueno, y siempre defendemos que si hay que hacer memoria, hay que hacerla con perspectiva feminista, porque desde luego que venimos todas atravesadas por cuestiones que, si no entendemos el origen, no podremos ahora ejercer sobre ellas una transformación. No sé si me he pasado mucho. Luego, si queréis, seguimos. Muy bien. Para nada, Manuela.
Te agradezco. Bueno, sí, yo recuerdo cuando vinieron en 2013 con todos los querellantes a prestar testimonio ante Cervini, lo que fue para ellos, ¿no? Lo emocionante que fue poder hablar por primera vez ante una jueza. Así que, y bueno, y lo que más me queda fue Ascensión Mendieta, que después de venir en avión, enferma, con sus 80 y tantos años, pudo al final recuperar los restos de su padre. Esa es una de las cosas que le debemos a la querella. Eso es. Así que No bueno, solo fue reparada gracias. la familia, sino que fuimos reparados todas y todos Sí. con aquel entierro. Exacto. Exacto. Ahora vamos a continuar. Tenemos una sorpresita. Vamos a escuchar un cuentito del libro del que está leído por Mirta Baravalle. Así ella también en este encuentro tiene su lugarcito. Se llama La historia de la medida de la memoria. ¿No? No se está escuchando. Bueno, después, no importa. Después, cuando funcione mejor, veremos si podemos escuchar la voz de Mirta. Ahora vamos a seguir entonces con Alba. Después, cuando funcione mejor, si podemos escuchar La historia de la medida de la memoria. Cuentan los viejos más viejos de los nuestros que los más primeros dioses, los que nacieron en el mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Buena es la memoria, dijeron y se dijeron los más grandes dioses, porque ella es el espejo que ayuda a entender el presente y que promete el futuro. Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria, y fueron pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos hombres y mujeres eran más grandes que otros, y entonces la medida de memoria no se veía igual en todos. Los más pequeños la brillaban más plena, y en los más grandes se opacaba. Por eso dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños, y es más difícil de encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos, hacer grande la memoria. Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Dicen, vale, salud
y que la memoria cumpla su cometido, es decir, haga justicia. Muy bien. Qué lindo ese cuento en la voz de Mirta Baravalle. La verdad que un lujo también. Ahora vamos a seguir con Alba. Alba Lancilotto, riojana, docente de lengua y literatura, ex presa política, exiliada en Uruguay y España durante la dictadura. Una militante cristiana, ella estuvo en La Rioja en los tiempos en donde estaba Angelelli como obispo, ella vivió todo ese proceso y también fue secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. Ha recuperado hace unos 4 años a un sobrino de su hermana desaparecida, el nieto 121. Así que bueno, la dejamos para ella de su palabra hoy. Bueno, espero hablar de lo que ustedes quieren que hable, porque yo claro no lo tengo. Bueno, yo soy riojana, viví en La Rioja siempre. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, viví siempre allí hasta el año 76, que primero estuve presa unos días y después tuve que exiliarme porque el jefe de regimiento había ordenado volverme a apresar. Yo tenía un hermano en la cárcel de Sierra Chica, mi hermano mayor, y el segundo, que había sido defensor de presos políticos, también dio la orden el jefe de que lo apresaran. Entonces los dos nos tuvimos que escapar de La Rioja. Yo me fui a Carmen de Patagones y él se quedó en Córdoba. Bueno, allá se unieron conmigo mi marido y mis 2 hijos, que salieron para las vacaciones de julio, o sea, unos días después que yo. Estuvimos ahí en Patagones, donde vive una hermana mía, y ahí los recogimos al hijo de Anita, de una de las mellizas presas, que desaparecida, que había sido desaparecida, embarazada. Ramiro, el primer hijo, tenía 2 años. Y lo recuperaron mi hermano abogado y mi hermana, y lo trajo a Patagones. Así que estuvimos con él. Y después nos tuvimos que ir porque mi marido no podía conseguir trabajo porque el gobierno había dado un comunicado hablando de pestes, qué sé yo, cualquier cosa de él. Y además yo tampoco podía hacer porque me habían prohibido por 5 años. Bueno, nos fuimos, primero se fue mi esposo, después yo, nos fuimos a Buenos Aires y pasamos al Uruguay. Y aunque había también dictadura, yo tengo unos primos muy queridos y ellos me ofrecieron una casa, me dejaban una casa y me ayudaban económicamente. Bueno, yo empecé a trabajar, mi marido trabajaba en 3 partes. Y en una de esas era una galería de arte. Un día de junio lo fueron a buscar. Bueno, mi marido es el poeta Ariel Ferraro, y Ariel Ferraro es un seudónimo literario. Él se llama José Humberto Pereira Escudero. Lo fueron a buscar con ese apellido y ese nombre. Y él de la galería, que era un amigo, se hizo el que no lo conocía y dijo que a esa persona no la conocía, no sabía quién era, que no estaba en la galería. Bueno, así estuvimos desde julio hasta agosto. En agosto ya lo fueron a buscar en mi casa y se lo llevaron detenido. Lo tuvieron 3 o 4 días en la policía y lo expulsaron. Dieron un decreto expulsándolo de España. Felizmente no lo expulsaron porque vuelva a la Argentina, sino que le dieron la posibilidad de que se fuera a otro lado y se fue a España. Bueno, tuve ciertos problemas allá porque el amigo al que buscaba, que era el novelista Daniel Moyano, no estaba.
En Madrid ya sabes que toda la gente está de vacaciones, ¿no es cierto? Bueno, Daniel también se había ido y bueno, hubo una cosa muy linda que sin querer vio con otro argentino y se conectó con Tito Pauletti, que era el ex director del Diario de La Rioja, y él los recibió en su casa. Fue una generosidad que es propia de los Pauletti. Y bueno, después fuimos nosotros hasta ese día, teníamos que ir cada 15 días a la policía porque el hombre se mostró muy bueno conmigo. Dice, contra usted no hay nada, pero yo voy a estar esperándola cada 15 días por las dudas tenga algo, para arreglar de manera que usted se vaya. Bueno, recién en fines de septiembre, Ariel y los amigos y algunos españoles de generosos me consiguieron los 3 pasajes y nos fuimos. Y bueno, estuvimos en el exilio. En España tuvimos una suerte de caer en el barrio más amoroso que tiene Madrid, que es Vallecas, que es un barrio de gente trabajadora y que creo que fue el último, Rojo, la última parte, una de las últimas partes de la Madrid Roja, ¿no? Bueno, así que era la vicaría estaba a cargo del obispo Alberto Iniesta. Yo que había vivido en los años de Angelelli, que conocía, yo creía que el mejor obispo del mundo, fui a conocer en España uno tan parecido. Así que nosotros tuvimos ahí toda la gente era de nuestra familia, todos eran amigos, no nos sentimos como si fuéramos extraños, no solo por Iniesta, los curas de la iglesia, sino por todo el barrio. Tanto que aún tenemos amigos allá en España, los que queremos mucho. Y bueno, estuvimos ahí 7 años, y haciendo lo que podíamos por la dictadura argentina. Nos reuníamos, nos relacionamos con Amnistía, que ellos estudiaban el caso de las mellizas y el de mi hermano. Bueno, por carta nos comunicábamos y nos pedían las noticias que teníamos y nos daban las que tenían ellos. Bueno, estuvimos 7 años en España. Y después nos vinimos, mi hijo se vino en el mes de febrero, porque a nosotros nos dieron la ciudadanía española. Y él no quiso jurar porque le iban a hacer el servicio militar. Y ya se había salvado en Argentina y dice, no lo voy a venir a hacer en España. Así que en febrero se volvió y no juró, no es ciudadano español. Se volvió aquí, empezó a estudiar en la Argentina. Los 2 chicos estaban ya en la universidad, mi hija en 3er año de sociología y él en primero de antropología. Bueno, y después que acabaron las clases, nos vinimos en el año 84, mi hija y yo. Bueno, yo que había sido profesora, me devolvieron las horas en las horas de las que me habían dejado cesante y estuve ahí, pero mi marido no quiso volver, no quiso y se quedó en Buenos Aires. Entonces yo pedí el traslado. Me lo dieron en julio del 85. Y ya me fui a vivir a Buenos Aires y en noviembre del 85 se falleció mi marido. Así que ya quedé con los 2 chicos sola y bueno, ya en esa época empecé a ir a las abuelas muy poquito porque trabajaba de mañana y de tarde en la Junta de Clasificación de la Enseñanza Secundaria. Bueno, después que murió mi marido, ya no tenía la obligación de ir a darle de comer y esas cosas, y entonces ya me dediqué a las abuelas, hasta que me jubilé y ya estuve full time todo el día, durante casi 20 años. Y bueno, una de las tareas era mantener la memoria, enriquecerla y difundirla, porque en mi caso, la principal tarea que cumplía era organizar las visitas a las escuelas por parte de las abuelas. Porque nosotros pensábamos
que los chicos iban a escucharnos, como que nos escuchaban con una atención impresionante y que después iban a ser los que difundieran eso con sus padres, suponiendo que a la edad de sus padres o de los amigos de sus padres podía haber hijos de desaparecidos. Bueno, eso es lo principal que hice, además de organizar la biblioteca y otras cosas menores en las abuelas, durante los años que estuve ahí hasta que me retiré. Bueno, después ya seguí trabajando diciendo cosas, escribiendo cosas en una revista de la parroquia de la Santa Cruz, escribía todos los meses un artículo generalmente sobre derechos humanos, y así cada vez que se me daba la oportunidad. Así que cuando volví ya fuera de las abuelas, después ya me empezaron a dar distintas formas de enfermedades, de golpes, quebradas, qué sé yo, cuánta cosa, y tuve que dejar. Gracias que Dios me ha dado la posibilidad de manifestarme por escrito, hablando, entonces es la única forma que tengo para difundir. Yo, por ejemplo, soy una gran envidiosa de Nora Cortiña, porque Nora Cortiña creo que es menor que yo, pero no mucho, y sin embargo anda para todos lados. Y yo ya no puedo, porque no puedo casi caminar, tengo que, mejor dicho, sí camino, pero tengo que ir siempre del brazo de alguien, o sea que dependo de otros ya. Y entonces lo único que puedo hacer es escribir algo, hablar o participar, así como estoy participando ahora. Yo las veo a ellas y me parece lo mismo que Mirta Baraballo, una maravilla cómo actúan. Y me parece bien que en alguna medida nos representen o nos reemplacen en parte también a lo que podríamos haber hecho nosotros. Bueno, esa es mi vida. Desde joven me gustó defender las causas justas como alumna del profesorado, como profesora, presidente del centro de profesores, y ayudando también a mis hermanas mellizas que se prendían en toda lucha que había por defender algo justo, ¿no? Bueno, no sé si ya se terminó mi tiempo o no, pero eso sería, si es que les parece que puedo decir alguna otra cosa, Adriana. Bueno, y para finalizar, para cerrar, la noticia más linda, bueno, que lo de tu sobrino, ¿no? Ah, bueno, mi hermana, mire. Sí. Mi hermana estuvo detenida, desaparecida, ¿no es cierto?, en varias partes. El Campo de Mayo empezó y siguió con el Vesubio, con Protobanco. Y de ahí hay 3 chicas que sobrevivientes. Ellas estuvieron con mi hermana, pero nunca nos dijeron a nosotros nada hasta que apareció mi sobrino. Recién las conocí y me contaron hasta que el último día habían estado sentada la Anita en medio de ellas dos, cuando la llevaron para que tuviera familia. Me da una pena pensar que si nos hubieran contado antes, hubiéramos tenido una noticia más y a lo mejor podríamos haber hecho algo para recuperarlo. Bueno, felizmente la CONADI, la Comisión por el Derecho a la Identidad, que es del Estado, y los abogados de La Plata, se pusieron a analizar las partidas de nacimiento firmados por una partera, que era partera del doctor Vergés, un represor, y entonces ya habían entregado 2 chicas un muchacho y una chica de esa partera, ¿no? De la lista, que eran 90 partidas que había hecho, pero no todas de desaparecidos, ¿no? Y entonces ya se dieron cuenta de que sí podía ser otro. Y así fue que nos avisaron el mismo día a mí, en las abuelas, que yo no podía casi caminar, andaba en silla de ruedas.
Y Estela me dice, tienes que venir a las 5:30. No, no puedo caminar. Le digo, a las 5:30 te espero. Así que era una orden, ¿no? Y al mismo tiempo él va a Maxi, que es médico, y en ese momento trabajaba como es médico homeópata, visitando a los enfermos de la provincia de Buenos Aires. Así que lo llamaron, él había hecho los análisis en junio. Y como no tuvo más noticias, dijo, bueno, se ve que no estaba seguro que era hijo de los que lo tenían, ¿no? No dudaba en ningún momento. Pero cuando le pidieron que se hicieran los análisis para descartar, dijo que sí. Pero era porque en la CONADE ya sabían quién era él, pues que habían encontrado todos los datos. Bueno, en octubre recién le avisaron, lo llamaron y estaba visitando a los enfermos. Les dijo, no puedo ir hasta las 7. No, tienes que estar aquí a las 5. Bueno, fue a las 5. Así que los dos nos enteramos al mismo tiempo. Y fue lo hermoso que él enseguida pidió conocernos a nosotros, ¿no? Le dijo a Manuel, uno de los nietos, que nos quería conocer. El miércoles. Esto el lunes lo supo. El miércoles le pidió que nos quería conocer. Y el jueves fue a casa. Y en casa había una montonera de gente, porque estaban los hijos de la hermana del gringo Mena, que también está desaparecida, con su familia, con sus mujeres y sus hijos, y mi sobrino Eduardo y Ramiro, el hermano de Maxi. Bueno, éramos como 20 personas que estábamos en casa esperándolo. Y fue un encuentro y yo lo vi sentado, se levantó y le dije, hace 40 años que estoy esperando este abrazo. Y él también, no sé qué me dijo, pero parecía que el día anterior habíamos estado juntos, como si nunca hubiéramos estado separados. A nosotros nos dio esa impresión y a él también. Cuando iba el camino de mi casa, cuando iba llegando a casa, se ve que tuvo alguna idea sobre los nervios, la incertidumbre que tenía su hermano. Entonces le mandó un mensaje. Estoy en camino a la casa de mi tía Alba. Tu hermano Maxi. Entonces Ramiro se tranquilizó, que te imaginas, ¿no? Bueno, y desde entonces como si él hubiera pertenecido siempre a nuestra familia. No sé si tiene una explicación eso, pero él tiene primero que es muy parecido al padre, y después que tiene muchas cosas de la forma de ser, en lo que piensa, que no políticamente, desgraciadamente, pero sí la forma de ser, en lo que piensa, las cosas como actúa. Y tiene una mujer muy buena, que es una pareja, le digo a Ramiro, vos y tu hermano han elegido muy bien la pareja. Sí, dice Ramiro, la mía es una gran compañera, y eso que es una etíope, porque Ramiro se ha casado en Etiopía con ella. No me han hecho. Bueno, es un encuentro muy feliz y sigue siendo feliz. Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Y también te doy gracias por lo que nos dicen, chicas. Qué hermoso. ¿Cómo? Gracias por tu testimonio, y la verdad que emociona todo lo que contás, y el encuentro con tu sobrino después de 40 años. La verdad que, y vos decías, a ver si lo que digo tiene que ver con el conversatorio. Mirá todo lo que contaste, qué testimonio maravilloso de vida que tenés. Así que yo pienso que la memoria la memoria es algo que no se debe perder nunca. Como dice el comandante Marcos, que es una de las patas que sostienen la vida en realidad.
Por eso los que están en contra de la memoria están en contra porque ellos tienen un pasado que francamente es mejor no acordarse, pero bueno. Nosotros como tenemos un pasado digno. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, ahora vamos a compartir un saludito que nos manda la querida Cecilia Roseto, que bueno, está aislada por un contacto que tuvo con un COVID positivo. Entonces, bueno, pero nos manda un saludito. Querida Adriana y compañeros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la lucha contra los fascistas continúa. Por nuestros muertos sin sepultura, memoria, verdad y justicia. ¡Viva la República! Querida Adriana. Gracias, Cecilia. Gracias por estar siempre apoyando y acompañando desde el principio. Así que un abrazo enorme y seguramente está bien. Después al final nos vamos a ir con otra sorpresita que nos mandó. Bueno, ahora vamos a continuar con Mariana. Mariana Tello, acá, a ver, es doctora en Antropología Social e investigadora del CONICET, integrante del Instituto de Antropología de Córdoba y profesora en la licenciatura de Antropología en la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación se enmarcan en la antropología de la violencia, los conflictos sociopolíticos y los derechos humanos. Militante de la agrupación Hijos en Córdoba y en Madrid, y actualmente es la presidenta del Archivo Nacional de la Memoria. Aparte, bueno, es un orgullo, Mariana, que estés con nosotros. Y yo te decía que había leído algo que me había gustado mucho de tu tesis, de La vida en fuego, que dice: la relación entre cuerpo y memoria aparece como un aspecto fascinante, a la vez que complejo a la hora de ser abordado etnográficamente. Normalmente debemos asimilar memoria con narración. El aspecto verbal en la representación del pasado toma preeminencia y opaca el registro corporal de esas experiencias. Sin embargo, como lo indican todos los estudios antropológicos sobre el ritual, el cuerpo lleva impreso en sus símbolos y prácticas la historia incorporada, ofreciéndonos estos otros registros buenos para pensar en la inscripción y transmisión de memoria. Te dejo. Bueno, hola, buenas tardes. Ya estoy bastante emocionada, así que no sé si voy a poder seguir el guión que había preparado. Les agradezco profundamente esta invitación. La verdad que es una mesa, imaginémonos que es una mesa de verdad, de lujo, con compañeras de lujo, que hace honor un poco al título, ¿no? De la convocatoria que habla de las generaciones, ¿no? Acá estamos mujeres de todas las generaciones. Bueno, un poco se me presentó acá por mis dos, por dos cosas mías que tienen que ver un poco con el tema, ¿no? No necesariamente, sino porque yo las entrelacé así un poco en mi vida y elegí eso. O sea, para mí la memoria y la necesidad de entender que no son dos cosas separadas han ido siempre de la mano, ¿no? O sea, no hay posibilidad de recordar sin que haya una reflexión, y yo un poco eso lo llevé a formarme en una carrera académica que permitiera, Adriana leyó un pedacito de mi tesis, entender profundamente qué lazos se generaban, ¿no? También entre las generaciones, sobre todo, para entender quiénes somos, ¿no? Esta cosa tan molesta que tenemos las argentinas, lo pesaditas que somos con la identidad.
Bueno, mis padres fueron militantes, yo nací en el 75, mis padres fueron militantes de la organización Montoneros, mi papá sanjuanino, mi mamá mendocina, se conocieron y como todo en aquellos años, fue muy rápido, se casaron en poco tiempo mi mamá estuvo embarazada y en un año o poco más nací yo en la clandestinidad. Y en esto que el cuerpo y la identidad tiene distintas marcas, me llamo Mariana Eva por Mariano Pujadas, una persona que recordamos estos días por Trelew, y Eva no hace falta. En realidad me da mucha gracia mi nombre porque yo nací en la clandestinidad y no me pusieron el apellido de mi papá, pero me pusieron Mariana Eva, que era un poco fácil de sacar, digamos, no había mucha clandestinidad con eso. Bueno, así como dije que todo era muy rápido, también fue rápida la represión, ¿no? En el año 76, en julio, la matan a mi mamá, a mí me secuestran, yo estuve apropiada por una pareja de policías algunos meses y bueno, gracias a mi abuela y a una tía abuela y a un tío que decidieron buscarme por todos los lugares donde pudieron y que también sufrieron secuestro los tres, lograron meses después recuperarme. Un final feliz, digamos, ¿no? Entre algunas comillas, pero bien. O sea, pude crecer con la verdad, o con al menos una parte de la verdad, porque esos 2 meses y muchas otras cosas siguen siendo un agujero negro que quizás nunca llegué a saber, ¿no? Pero creo que eso siempre fue para mí un motor, ¿no? No fue toda la vida. Yo esto intento contarle porque, bueno, a esta edad una grande, ¿no? Y empieza a contar cosas a gente que es mucho más joven que uno y que piensa de que, o sea, mis estudiantes, por ejemplo, los chicos con los que yo trabajo en la universidad, son chicos que prácticamente nacieron en esta última etapa de memoria, verdad y justicia en Argentina, entonces piensan su registro vital, ¿no? No es algo que sea muy consciente, es que las cosas siempre fueron así, que siempre se recordó, que siempre hubieron juicio, que esto siempre estuvo legitimado, y yo siempre trato de poner esto en perspectiva, porque para los de mi generación no fue fácil saber, ¿no? Y la memoria, de alguna manera, la memoria, lo colectivo y la generosidad de nuestros mayores fue lo que nos constituyó y lo que nos dio la vida, porque nos faltaba una generación en el medio. O sea, yo crecí sin mi mamá y con un papá en la clandestinidad que apareció porque estaba desaparecido cuando yo tenía casi 10 años. Entonces, esa biografía, toda esa etapa que como niños y niñas no recordamos y que los otros nos hablan, necesitamos a los otros, a la memoria de los otros para hacer. Yo había un montón de partes que no tenía, ¿no? Y que fui armando con el tiempo, ¿no? Con lo que mi abuela pudo contarme, porque no siempre podía contarme las cosas sin sufrir, ella también. Había cosas que no podía saber, había cosas que le dolía mucho recordar. Entonces, bueno, fui armando eso con lo que me contó mi papá, con lo que y más tarde, digamos, con las voces de muchos otros compañeros y compañeras que con muchas dificultades, pero también muy generosamente, accedieron a hablar conmigo, tanto en el plano personal como en el plano profesional, porque esa tesis que leyó, el pedacito que leyó Adriana tiene que ver con un silencio que no solo yo como persona, sino que generacionalmente, ya en hijos, encontrábamos que venía de alguna manera de una acusación a la cual nosotros no podíamos contestar, ¿no? Tu mamá en algo habrá andado, algo habrá hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué esto sonaba tan potente, no? Que hasta el punto de que una no se podía ni defender de eso, era algo que generaba una reacción horrible, pero nada más.
y que terminó siendo una pregunta que primero nos hicimos como hijos y que es algo que se sigue debatiendo hasta el día de hoy, que en algún punto es la violencia política en los 70, ¿no? Y por qué algunas personas decidieron integrar organizaciones político-militares. Yo eso lo tomé como un problema de investigación, además, y sobre eso hice mi tesis, pero sobre todo fijándome en cómo había sido ese proceso para las personas en concreto, no tanto la historia de las organizaciones, sino que por qué esta gente se había implicado en eso, ¿no? Al punto de comprometer su vida, ¿no? ¿Qué era esa causa tan importante que llegaba a comprometer su vida y que además aparecía como algo único, ¿no? En la historia. Y eso salió de un gran silencio, ¿no? Y en esta cuestión de las personas, ¿no? Que me interesaban en esa tesis más que la historia de las organizaciones, entra el otro tema que tenemos en esta charla, que tiene que ver con las mujeres. Yo ya ahí me empecé a dar cuenta que algo que había pasado en mi familia, que eran las mujeres las que contaban las historias, con las que para ese tipo de respuesta, ¿no? Que tenían más que ver con una identificación, con una pregunta vital, con la complejidad, con las cosas que a veces no se pueden explicar, encontraba mucho más eco en las mujeres que en los hombres. Los hombres me contaban mucho más la historia de la organización. No de su implicancia personal, no de su necesidad de significado, ¿no? Que los había llevado a muchos a dejar una vida muy cómoda, ¿no? De clase media, con un futuro bastante asegurado, e implicarse de esta manera en esta acción. Bueno, esto ya fue deviniendo en algo que se volvió de una pregunta personal, existencial, en una carrera académica, ¿no? Con eso me doctoré en Madrid, a donde fui terminé una maestría acá y me fui a hacer un doctorado a Madrid, también un poco saturada del tema, ¿no? Hay que decirlo, dije, me voy a Madrid, otra gente, otras historias, voy a trabajar sobre otras cosas. Bueno, trabajé un poco sobre otras cosas, trabajé sobre Islam un tiempo, pero después me volvió a capturar el tema. Sobre todo porque cuando llegué a Madrid, Claudia Carlotto me manda un mail y me dice, fíjate que hay unos chicos juntándose ahí y queriendo hacer una regional de hijos. De vuelta en la militancia, una vez adentro de la militancia, nunca fuera de la militancia. Y ahí en Madrid conocí otra gente que tenía otras historias distintas, muy distintas a la mía, muy parecida en otro sentido, pero que se habían ido al exilio, como Manuela, con sus padres, que hablaban con acento español, que vivían muy cerca del aeropuerto porque sus padres habían alquilado ahí porque pensaban siempre que estaban a punto de volver y nunca habían vuelto. Bueno, fue una experiencia maravillosa, ¿no? En la cual también nos implicamos y hicimos como nuestra, porque no en mi caso, pero sí en el caso de todas las compañeras, sobre todo éramos casi todas mujeres también en Hijos Madrid, algo que siempre pasa en hijos en general, que se llama hijos, pero somos casi todas hijas, que nos vinculamos muy estrechamente con las peleas locales por la memoria, ¿no? Porque íbamos todo el tiempo, dábamos charlas y nos decían, qué bien, qué valientes sois, qué bueno, qué lindo Argentina, todo lo que hace. Y nosotros decíamos, ¿y ustedes? Como si no tuvieran sus propios problemas y sus propios muertos, ¿no? ¿Por qué parecía tan loable lo que hacemos en Argentina y no era legítimo pensar lo mismo para su propio país, ¿no? Esa fue otra pregunta que siempre me dio vueltas, ¿no? En la cabeza, de qué era lo que permitía o no en un lugar u otro, que estas preguntas generacionales, ¿no? Que son las que mueven la historia y la memoria, porque lo son. O sea, solamente las preguntas de las siguientes generaciones son las que hacen que padres, abuelos, y en el caso de España es muy admirable, porque esto lo decía en una charla el otro día también, siempre se piensa de que en España
no hay memoria sobre este tema, ¿no? Lo que no hay en España es una política de memoria, hay una política de olvido sobre este tema. Pero la tenacidad intergeneracional de la memoria española es increíble. Estamos hablando de 3 y 4 generaciones en las cuales sortear este obstáculo que yo acabo de contar con mi propia historia, llevémoslo a 3, 4 generaciones, ¿no? De resistencia, de seguir contando que el abuelo en el pueblo está enterrado en tal y tal lugar y que los nietos, los bisnietos continúen con esa misma fuerza el día de hoy pidiendo memoria, verdad, justicia, dignificación para esos sepultados fuera de todo espacio de humanidad, ¿no? Dentro de una sociedad es una cosa admirable, realmente. Aunque no haya encontrado todavía el eco que ese problema se merece, ¿no? Son miles y miles de familias españolas que han vivido y siguen viviendo a través de las generaciones ese mismo drama, ¿no? Y el resurgimiento constante del tema, ¿no? En la arena pública, por una cosa, por otra, en el préstamo, ¿no? En estos viajes de ida y vuelta, que también estoy citando a Marina Montoto, que es amiga de Manuela y mía, entre Argentina y España, huyendo del hambre, de la guerra, de las dictaduras, pero siempre estamos moviéndonos de un punto a otro de esos dos lugares geográficos, hace que de alguna manera seamos una misma comunidad de memoria, ¿no? En cierta, quizás no el mismo país, pero sí una misma comunidad de memoria, y siempre estemos acogiéndonos, albergándonos, ayudándonos a vivir, a entender y a recordar y a seguir siendo tan pesaditas con este tema de la identidad en uno o en otro lugar. Bueno, eso. Después, si hay alguna otra cosa que queramos seguir charlando, seguimos. Muy bien. Gracias, Mariana. Sí, la verdad que ahora nos va a quedar eso, ¿no? Qué pesaditas que somos las argentinas con lo de la identidad. Pero qué bueno que nos tengan así, que nos reconozcan de esa manera. Y ahora nos va a hablar Norita. ¿Qué podemos decir de Norita? Yo la quiero presentar con algo que leí en este librito que dice: pocas personas despiertan tanta devoción en la Argentina actual. En el universo como en la vida real, Norita es una suerte de rockstar. Para muchísima gente es la principal referenta política y ética que hay en el país. Gladiadora de los derechos humanos en su visión integral, brújula y faro de varias generaciones, símbolo de resistencia inaudicable, puente entre la memoria y la utopía. Y hay una frase que a veces todos decimos, ¿no? Estamos del lado Norita de la vida. Así que bueno, acá te dejo, Norita, tu espacio. Y gracias infinitas por estar hoy con nosotras. No, yo quiero agradecer esta invitación. Me emocionó mucho cuando la recibí porque nos une a los pueblos y para eso también estamos y seguimos en la calle, para esta memoria colectiva, para esta memoria que pensamos que no tiene que terminar nunca, que es una memoria que necesitan las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy, también los libros son un legado importante, pero mientras estemos con vida y vayamos transmitiendo, estamos, y lo vamos transmitiendo en directo. Muchos chicos vienen a buscar el testimonio nuestro y a veces cuando dicen, bueno, pero va a haber otra persona que te cuenta. No, o una hermana. No es lo mismo. Tiene que ser la madre que va transmitiendo. Bueno, así estamos desde hace 43 años en este caminar, en esta lucha. Yo tengo que decir que desde que se llevaron a Gustavo,
Gustavo tenía 24 años, había sido estudiante de ciencias económicas, había empezado una militancia que él fue buscando en sus compañeras de trabajo, había empezado con el padre Mujica en la iglesia de Cristo Obrero del barrio de Retiro, y había empezado allí con un grupo de jóvenes. La compañera que lo llevó a la villa, Antonia. Antonia era compañera de trabajo del Ministerio de Economía. Él siempre le pedía, yo quiero ir a donde vas vos, porque ella le contaba que iba los fines de semana a la villa, y él se interesó, quiso que lo llevaran a la villa a ver qué era, cómo era la solidaridad, cómo era arrimarse así a ese sector del pueblo, que como él era clase media y iba a un colegio, mientras fue chico, un colegio religioso, no religioso de exagerado, sino un colegio de raíces religiosas, y quedaba cerca de casa. Era un colegio que recién se formaba en Castelar, el colegio de Inmaculada. Sí, iban todas las familias del barrio de Castelar, y se crió ahí en ese ambiente, con unos curas que eran muy sencillos. Lo dirigía un cura italiano, y tenían una enseñanza muy moderna. No es que ellos eran maestros y profesores, los curas, tenían profesores laicos, maestros laicos, bueno, y se crió ahí en ese ambiente, pero la villa es otra cosa. La villa es una parte de la lucha del pueblo, de la base, que es única para saber lo que es estar adentro de la base del pueblo. Hoy lo estamos viendo en este momento de la pandemia. Estamos viendo cómo la gente de la villa son los más olvidados, son los más discriminados, son a los que no alcanza la comida para ellos, no alcanza la atención para ellos, viven hacinados, o sea, no cambió, sigue siendo esa parte del pueblo que todavía tienen los estados. El Estado, cada vez que cambia un gobierno, tiene una gran deuda con esos sectores. Gustavo justamente en ese sector es en el que se sintió cómodo, no por compartir esa pobreza que él veía, cómo sufría la gente, sino cómo podían sentir de la misma manera, con el mismo fervor, y con el mismo fervor tener ese ánimo de la solidaridad entre ellos, ellas, ¿no? Y cómo se vivía con esa ilusión que por algo la militancia, las juventudes políticas tuvieron tanto arraigo para trabajar especialmente en esa parte del pueblo. El trabajo en las villas, que tuvo un grupo de sacerdotes extraordinarios, que se llamaron los sacerdotes del tercer mundo. Eran estos sacerdotes que todavía quedan, y alguna generación nueva hay, los de opción por los pobres se llaman ahora. No, siguen estando tan hermosos y tan solidarios, y son tan perseguidos como fueron perseguidos en esos años. Por algo él, culminó su trabajo con ellos cuando la AAA lo asesinó al padre Carlos Mujica. Hay una historia muy profunda en esa etapa, que perdura todavía, que todavía están con ese ideario de cambiar el mundo, de hacer el mundo mejor, ¿no? Y de
seguir acompañando a esta etapa de la juventud. Ahora una nueva etapa es una nueva generación. Estos días he visto un video, una película que se hizo sobre el padre Llorio. Ustedes saben que ellos fueron secuestrados, ellos trabajaban con Angelelli y fueron secuestrados. Después los torturaron, los arrojaron en una laguna para que desaparecieron definitivamente y fueron salvados, reencontrados a la vida. Y ahora se ha hecho una película con la historia de Llorio, muy, muy emotiva, y que los muestra cómo eran en ese momento, y vemos que ahora están estos padres de hoy también que siguen recogiendo esas banderas de lucha. Bueno, toda esa generación son la generación, otras anteriores a ellos, que fueron y son los que siguen haciendo memoria. ¿Cómo es necesaria la memoria? ¿Cómo es necesario seguir haciendo, como mostraste, Adriana, el libro de Gerardo, que son legados, pequeños, humildes legados, que cada madre lo deja y que cada madre hizo la historia de su vida, pero de forma colectiva. Nosotros, esta memoria que surge día a día, es una memoria colectiva, que cada familia, cada madre, cada padre, hermano, hijo, fue fungiendo día a día, ¿no? Y fue haciendo que hoy por hoy los jóvenes puedan recurrir a una biblioteca y encontrar esos retazos de la historia argentina. Y cómo en esos relatos, cómo en esos relatos está esa parte de la historia imborrable, que nadie la va a poder desfigurar. Yo les cuento que en el día de hoy, sábado, mi nieto, Damián, que es el hijo de Gustavo, me dijo, mira, Nora, quiero que me cuentes una escena que yo viví con vos cuando era chiquito. Yo ni me imaginé que me iba a preguntar, cuando ellos venían los fines de semana, para que ya Ana hiciera sus cosas, nos traíamos a Damián a estar con nosotros o con la otra abuela. Nunca hubo problema, siempre lo disfrutamos bien. Y yo lo llevaba a la tardecita, después de almorzar, al Colegio Inmaculada, que estaba vacío, que no había clase, y la iglesia que tiene el colegio estaba desprovista de los santos, estaba para limpiar, no había ninguna imagen religiosa puesta. Entonces yo lo llevaba y yo me sentaba en un banco a pensar, bueno, como hacíamos las madres, que teníamos siempre necesidad de la reflexión, de pensar, de atrapar cada recuerdo. Entonces él entraba a la iglesia, jugaba con unos juegos que había en un parquecito. Entraba, se recorría toda la iglesia, buscaba, iba detrás del altar, volvía a salir. Bueno, yo lo veía curioso, ¿no? Él debía tener 5 años. ¿Y qué buscas, Damián? Yo busco a Dios. Digo, no, pero Dios no está visible. Dios nos ve, pero nosotros no lo vemos, pero Él nos acompaña. Y ahí tengo ganas de llorar. Le digo, Él nos acompaña y vuelve otra vez, mira, se queda pensativo. ¿Y dónde está Dios? Está en todas partes. Y vuelve a decirme, no está. Y dice, si Dios estuviera, si Dios existiera, mi papá no estaría desaparecido. Imagínate que, bueno, que no somos una familia religiosa, militante, pero somos religiosas de creencia. Y solemos siempre, en cada generación, ir a la iglesia en fechas especiales.
pero a él le quedó grabado eso, le quedó grabado y hoy me pide que se lo vuelva a contar, que quiere hacer un cuento. Bueno, digo, qué hermoso que exista la memoria, qué bien que, que no haya posibilidad de perderla si la alimentamos, la memoria. Por eso yo digo que en este caminar, que cada madre hizo lo que pudo, dio lo que pudo, porque muchas madres tuvieron que criar los nietitos, porque se llevaron a la pareja. Entonces tuvieron que atenderlos y bueno, estuvo repartida en su militancia, ¿no? Así que digo que esta lucha colectiva es la que marcó realmente en la Argentina la memoria. No la van a poder borrar, ni con decretos, ni buscándole la vuelta a leyes, ¿no? No hay ninguna ley que borre de la sangre, de las venas, la memoria. No hay ley, es imposible. Eso queda grabado y se transmite justamente. Entonces digo, los lugares de memoria que yo alabo, todos los grupos que fueron surgiendo, no todos tienen desaparecidos, ¿no? Pero se han volcado a querer ser solidarios y van acompañándonos en este caminar. Yo creo que en este momento, siglo XXI, por más que quieran borrar la memoria, por más que quieran tergiversarla, es imposible. Siempre hay alguna voz que va a decir la verdad de un relato. Por más que quieran quizá disfrazarlo, que tenemos mucha gente que quisiera borrarla la memoria y que no puede, ¿no? Y a veces hay hasta gobiernos que en un momento dicen, bueno, vamos a seguir adelante, damos vuelta a la página. No hay manera de dar la vuelta a la página. No hay manera porque siempre hay alguien que sostiene la página para que no se dé vuelta. Entonces, yo agradezco todo este trabajo. Yo estuve en España justamente con los grupos de Silva, creo que se llama, el amigo que es el que recuerda los lugares de los entierros. Y bueno, he participado, he llevado con mis manos un cajoncito de un abuelo que habían recuperado las cenizas y sentí esa emoción. Yo digo, ese trabajar en cada país, en Colombia, en todos los países que hemos recorrido, hay siempre algún grupo que va recuperando esa memoria, que preserva los sitios de la memoria. Y a veces al principio, cuando se empezó con este trabajo, eh, había un poco de escepticismo. Se podrá, decían, ¿no? Sin embargo, el esfuerzo de trabajar en común y de trabajar de esta manera, como les digo, así colectiva, hace que realmente haya un fruto. El fruto es justamente que estas nuevas generaciones, yo ahora tengo a mi alrededor muchos niños, amigos, hijos de amigos, y tengo unos amiguitos muy especiales que son los hijos, los nietos de Anita Careaga, de Ana María, que cuando llamo a la noche me cuentan cosas y yo le cuento cosas. Ahora surgió algo importante, ¿no? Parece que el Día del Niño en Paraguay es muy especial, tiene un recuerdo y un respeto muy grande, porque cuando ellos tuvieron la guerra, todos los varones se fueron a la guerra y los niños, cuando no alcanzaban los varones, fueron también los niños a luchar. Entonces, contarle a los nietitos esa historia, cuando tienen la bisabuela desaparecida, viste, es también una parte de la historia que se recupera, ¿no? Que está enterrada en una iglesia, las cenizas, en la iglesia de la Santa Cruz.
y también está ese espacio de la memoria, ¿no? Están pedacitos, pedacitos, pedacitos que van haciendo todo este gran universo de la memoria. Así que yo agradezco la invitación, perdonen que estoy un poco sensible, que estamos, viste, con todo lo que está pasando, la pandemia esta que nos tiene más de 100 días acá rinconaditas, viste, aún que se trabaja mucho porque estamos en vínculo permanente para todo lo que va pasando, pero agradecerles y quizás yo les puedo decir como Alba, no sé si yo dije lo que ustedes querían a lo mejor saber o querían preguntarme, pero bueno, todo se me fue viniendo al recuerdo, además viéndolas a ustedes, que fue la mejor expresión de esa parte de juventud que nosotras ya no tenemos y que tenemos que aprovechar, rescatarla para nosotras. Y tenemos que reconocer este trabajo de memoria, se me cayó esto, y de recuperación, así sea en pequeños retazos, juntarlos siempre, tenerlos, que no se dispersen, sino tenerlos a la vista, no olvidarlos y seguir recuperando día por día la historia nuestra que la enriquecen las nuevas generaciones. Así que les agradezco mucho y estoy a disposición cuando quieran seguir agrandando esta historia. Bueno, creo que estamos todas emocionadas. Gracias, Norina, porque nos emocionaste también. Gracias, Manu, Alba, Mariana. Quiero agradecerle también a Maya, que no se ve en pantalla, pero que está haciendo la parte técnica. Yo digo que Maya es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está, porque están todos los detalles. Y quiero agradecerle a mis compañeras de la RMH Argentina, que somos un equipo de mujeres que estamos tratando de llevar la memoria histórica adelante. Y bueno, son unas mujeres luchadoras y estamos juntas sacando este proyecto adelante. Y hoy también quiero recordar al inolvidable Darío Rivas, que ha sido el primer querellante, y bueno, para mí ha sido un honor conocerlo y siempre quiero que su memoria esté presente. Yo para cerrar este conversatorio, porque creo que estamos todas... Sí, quiero recordar a Chicha Mariani también, que dejó ella ese legado tan grande de la búsqueda de Clara Nay, ¿no? También esa búsqueda de esa historia que algún día quizá la encontraremos nosotros o ustedes, a Clara Nay. Ojalá, ojalá. Quisiera pedirte, Norita, es que nos vayamos, pero con tu venceremos, con tu saludo, y bueno, nos acoplamos todas a él. Bueno, por los 30.000 detenidos 30.000 desaparecidos que siempre decís. Detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos Presente. Los niños caídos por la bala asesina policial presente. Las madres del gatillo fácil los buscan la justicia, buscan a la justicia todos los días, presentes. Por todos y todas las víctimas de esta violencia institucional, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. Venceremos.
Venceremos. Gracias, 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 gracias. Gracias a todas por esta tarde. Y nos vamos con el tema de Cecilia Rosetto, Palabras para Julia. Gracias por acompañarnos, gracias a las 4, fue una tarde de lujo, estamos muy orgullosos de haberlas tenido. Gracias. Gracias, chicas. Tú no puedes volver atrás, porque la vida te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido o sola. Tal vez querrás no haber nacido, pero tú siempre acuérdate del que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, Muchos esperan que resistas, que los ayude tu alegría, que los ayude tu canción entre las canciones. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.